Y monstruos son las gigantes criaturas que habitan en el fondo de los mares, las fieras de la rosa empujada en el lao. Positivo. Y es cuando se convierte en adjetivo para designar la grandeza. A los 2 años que Colombia es un país rico, prescindible, todo el mundo piensan, un desprecio a no tal o en el pueblo tal o en la lanzada en creer que esa es su ventana al mundo y el sumidor. ¿Y cómo lo tratan? Desechar. Hay 10 como usted, que vengan. La calidad, no me haga reír. Personal, es que yo no... El gobierno nuestro va a tener una política de seguridad que defienda y proteja a la población, que busque resolver el conflicto antes que cualquiera cuando se trata. Aunque con dignidad y con rey. Colombia. Los monstruos y sus monstruosidades. Dice el poeta Homero en la Odisea que en la creación existen varios tipos de monstruos. Los monstruos se caracterizan porque con su poder y tamaño son capaces de destruir al ser humano y a todo ser vivo. Los primeros grandes monstruos son los fenómenos naturales, los huracanes, los terremotos, los ríos cuando crecen y se desbordan. Y monstruos son las gigantes criaturas que habitan en el fondo de los mares, las fieras de la tierra. Las sirenas, la esfinge de Tebas, los centauros, los cíclopes y los unicornios son monstruos. Pero hay un monstruo que no lo parece, y ese es el mismo Ulises, alias Odiseo, maestro del engaño y destructor de ciudades. En una guerra espantosa empujados por la codicia del rey Agamenón y su hermano Menelao, comandados por el semidios Aquiles, aniquilaron a los habitantes de Ilión y otras 20 ciudades más. En esa invasión también perecieron muchos jóvenes de los mejores guerreros griegos. Maestro del engaño y destructor de ciudades. A Colombia la han devorado varios monstruos. La violencia, la corrupción, la guerrilla que desvió sus ideales políticos para pasarse al lado de quienes odian y destruyen al pueblo. El narcotráfico, el paramilitarismo, la minería ilegal al servicio de intereses extranjeros, la pobreza, el odio, la desinformación, la exclusión, la discriminación en cualquiera de sus formas, y la falta de una educación de calidad para todos. Se estima que el diminuto monstruo del COVID-19 mató a más de 140,000 personas en Colombia. Y el monstruoso ejército ilegal de los paramilitares asesinaron a más de 90,000 personas, según las cifras oficiales. La palabra monstruo también tiene un significado positivo, y es cuando se convierte en adjetivo para designar la grandeza. Se dice que Miguel de Cervantes Saavedra, Jorge Luis Francisco Borges y Gabriel García Márquez son verdaderos monstruos de la literatura universal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno muy pronto entregará al servicio público la Coatlicue, una gigantesca computadora bautizada con el nombre de la diosa de la mitología mexicana, que representa la fuente del poder y de la vida. Esta monstruosa computadora está compuesta por 7,000 cajas que contienen cada una 50 computadoras que realizan simultáneamente millones de procesos y cálculos por segundo. Es la más grande de América Latina. Si usted desea conocer episodios de la historia de la violencia en Colombia, abandonemos la pereza y releamos el pequeño resumen de Las Venas Abiertas de América Latina, en el que Orlando Fals Borda y Eduardo Galeano lo explican de forma magistral. Releer 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez. Voy a poner este banco en la puerta de la calle, como lo hacían los mayores, antes que nos tergiversen algunos historiadores. Ahora sabrán cómo fueron los fantásticos funerales de la matrona más grande, la más rica y poderosa, que en el reino de Macondo se enfrentó, ya siendo abuela, atrincherada en su hacienda, al coronel Aureliano. Para que la historia entiendan futuras generaciones, así se enterró a una vieja virgen de grandes tetas, envuelta en el tricolor que forma nuestra bandera. Los dioses tejen tragedias para que las futuras generaciones aprendan a vivir y tengan algo que cantar. La Odisea, canto octavo. Por eso yo hoy me siento muy honrado y muy feliz de tener esta conversación con alguien que admiro y que quizás he conversado secretamente toda mi vida. Gracias, Vicky Hernández, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Soy yo quien le da las gracias porque soy yo quien se siente honrada de que usted me haya invitado a su espacio, porque es que la vida a estas alturas empiezo a comprenderla de una manera diferente. La vida es bastante breve, mucho más de lo que uno dice. Es muy breve. Estoy muy desconectada, pero voy a tratar de hermanar la idea. La vida es muy breve y no se puede estar siempre en el abismo, en el borde de la paradoja. Vuelvo al colegio, vuelvo a segundo elemental, en ese colegio fantástico. Y entonces yo aprendo a los 2 años que Colombia es un país rico. Y yo lo creo. Me lo dijeron y yo lo creí. Me dijeron que tenía 2 océanos, que tenía riqueza hidráulica incomparable, que tenía selvas, llanos, llanuras, bosques, desiertos, las temperaturas más altas, que tenía glaciares, que donde no nace una planta, una mata, una semilla, es porque hay mineral. Y yo no sé por qué yo sentía que este país era mío y que me importaba. Y me parecía genial que tuviera todo eso. Me parecía formidable. Y nunca entendí por qué hemos vivido tan mal siempre. No, o sea, no me cuadraba. Ni me cuadra ahora todavía. He tenido posibilidad de salir algunas veces fuera del país y he visto países pobres. Y la gente vive bien, vive mejor que acá, tiene un nivel más alto. Pero no es solo por las cosas materiales, es por el respeto, por la dignidad, por el reconocimiento de que el otro es un ser humano, una persona con derechos, no solo con deberes.
Y de este país tan grande, tan verde, tan rico, este país tan... La naturaleza es pujantes, fuertes. ¿Cómo puede uno entender la vida tan miserable de tanta gente? Entonces, y yo aprendí eso en mi casa. Yo creo que eso es una cosa heredada de mi mamá, de mis hermanos, eso es una cosa compartida, es decir, la cabeza no la agacho. Luego las guerrillas, bueno, todo esto, ese caldo... Tiene que ver, claro. Todo ese caldo tiene que ver. Claro. Entonces se privatiza la televisión con los reyesuelos, con los que tienen el billete, ¿sí? Que son los que siempre han ostentado el poder en Colombia. Dejémonos de pendejadas. Aquí el poder ha estado siempre sujeto al mejor postor. Y son los que han puesto y quitado presidentes, generales, ministros, lo que quiera. Los agentes de ese poder. Era prescindible, todo el mundo es reemplazable, porque además, ¿qué piensan? Un desprecio total por el público, un desprecio total por el país. A nosotros nos interesa vender Colgate y toallas higiénicas. A nosotros no nos interesa que en la vereda tal o en el pueblo tal o en el Bogotá tal haya un televisor donde hay una gente esperanzada en creer que esa es su ventana al mundo y en que ahí le van a dictar cómo va a vivir mejor. Y le van a ayudar a soñar y a estar feliz. No, eso no les importa. Entonces les importa un consumidor. ¿Y cómo lo tratan? Desechable. A usted no le gustó esto, váyase. Hay 10 como usted, que vengan. La calidad no me haga reír. Por esa incomodidad, y quería terminar preguntándote, así como has dibujado la complejidad de lo que has vivido, ¿cuál es la esperanza tuya todos los días? Porque la tienes y se nota. Dos facetas de esa esperanza. Una, que me encanta ver que este país, aunque sea doloroso, difícil, cruento, ya no va para atrás. Tengo la certeza, tengo la convicción y la suficiente evidencia para pensar que los reyesuelos acostumbrados van a tener que construir su reino en otra parte. Es un jefe paramilitar. Hoy por hoy se está cerrando el cerco en torno al expresidente Uribe, porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial, primer expresidente en la historia condenado en primera instancia, sino que ahora su hermano Santiago ha sido condenado a 28 años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares. Es un jefe paramilitar, hoy por hoy, el señor Santiago Uribe. Y la obvia pregunta que debe asaltar a cualquiera, no a un investigador, y más faltaba, es si su hermano sabía de lo que pasaba en la Carolina. ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran 12 o 13? Los apóstoles eran 12 o 13. ¿Me permite desarrollar ahora mi respuesta? ¿Me permite desarrollar mi respuesta tranquilamente? Usted tuvo 2 debates. Ahora me va a permitir. Senador Cepeda. Por favor, senadora Paloma. Eso pasa cuando le invitan a uno a un debate. O bajarse y poner los pies en la tierra, porque el sometimiento ya es insostenible, lo vemos y hay un despertar. A la gente le incomoda ver negros, ambos, indios, gente mal vestida, entre comillas, ¿sí? Gente que habla mal, gente que se mueve mal. Pero ellos tienen derechos y están, y son, y piensan. Y eso ya no tiene reversa.
Esa es una esperanza que va a ser terrible. ¿Sí está siendo terrible? Sí. Sí. Y va a ser peor seguramente. Sí. Pero es necesario. Aquí agradezcan que la Revolución Francesa no está en la cabeza de la gente, porque... Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado, háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. Esa es su situación y con eso lo dejo en el lugar que le corresponde. Aquí agradezcan que la Revolución Francesa no está en la cabeza de la gente, porque... Pero esto aquí es ya... Esto no vuelve atrás, yo no creo. La gente ha tomado conciencia. Ahora, que la gente tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que aprender. Sí, no dentro de los cánones existentes, porque hay que desaprender todo lo que nos han enseñado. Tenemos que aprender con otro sentido, tenemos que aprender de otra manera, totalmente diferente. Pero hay que prepararse y hay que estudiar y hay que ser buen ciudadano y hay que ser bondadoso y hay que ser solidario y hay que ser inteligente y hay que ser ágil y hay que trabajar. Y el pueblo tiene que saber eso, tiene que prepararse y trabajar. Porque además no hay mayor placer que conseguir las cosas con el trabajo honrado. No hay mayor gloria que tener la posibilidad de levantar la cabeza sabiendo que no se le roba nada a nadie, que no se le quita nada a nadie. Ese estado de conciencia, ese estado es absolutamente indescifrable, indecible, no se puede condensar en una palabra lo que eso permite, lo que eso da al espíritu. Entonces la gente tiene que prepararse, sí, tienen que estudiar, tienen que aprender, sí. Esa esperanza de que esto ya no se devuelve, que se han cometido muchos errores, sí, claro, se siguen cometiendo. Petro ha hecho una cosa buena y es que ha despertado otras personas y ha formado, quieran o no, otras personas que están ahí y ha mostrado que se puede hacer las cosas, se pueden hacer de otro modo. Y ya es tiempo, la patria boba, ya no más. La otra esperanza es personal
es que me gustaría antes de morirme organizar mi cabeza, organizar algunas ideas y cosas que tengo muy dispersas y pasarlas, darlas, entregarlas. Yo creo que el ejemplo es importante. Yo me siento satisfecha de haber dado mal ejemplo. Yo espero que el mal ejemplo cunda y que los actores no sean sumisos y se preparen. Ahora, para exigir y para todo esto hay que saber, y hay que prepararse, y hay que estudiar, y hay que trabajar duro. Yo he trabajado mis cosas. Yo no he sido inconsciente. Yo cuando estuve en la televisión era consciente. Cuando he estado en el teatro he sido consciente de la escena. No es mérito, eso lo aprendí a los 6 años. Usted aprende a jugar, entonces ya sabe cómo es el juego. Yo me abono que he mantenido esa disciplina mental. Me abono que he tenido coraje. Me abono que siendo mujer he podido defenderme como mujer, porque ni siquiera tocamos ese tema. Pero cuántas cosas habría que decir de los abusos de los machos frente a las mujeres en este país, en todo y por todo. Ahora hagamos un esfuerzo, no nos sigamos matando, para que los campesinos hagan florecer los campos. Como lo dije, vamos a construir un acuerdo, pero debo decirlo de entrada, lo principal aquí es el programa. Es decir, las ideas, las propuestas con las que queremos el respaldo de los ciudadanos. Los temas de carácter administrativo del gobierno, de las fuerzas políticas que van a participar y eso también serán objeto de por supuesto, de un diálogo, pero se hacen una vez tengamos claro los programas. Nosotros somos una fuerza que actúa sobre ideas, no sobre insultos, no sobre maquinaciones de carácter clientelar. Bueno, doctor, pues empecemos tal vez un poco a hablar de eso, ideas, propuestas, que es lo que espera la gente en medio de esta contienda electoral. Tal vez viendo los resultados de nuestra encuesta Inbamer, el asunto que más preocupa es el orden público, la seguridad. Y las noticias recientes son preocupantes. Un paro armado del ELN que duró 72 horas con 80 ataques violentos, un ataque a un batallón en Aguachica Cesar, hostigamientos en el Cauca, 2 municipios. Incluso estábamos viendo ayer unas imágenes muy dolorosas de una incursión armada del Clan del Golfo a Norantioquia. Y uno habla con los alcaldes y los gobernadores y ellos dicen que frente a la seguridad y el avance de estos grupos ilegales se sienten solos. ¿Qué hace usted en ese caso? No, por supuesto que un gobierno nuestro va a tener una política de seguridad que defienda y proteja a la población, que busque resolver el conflicto armado y también la violencia, pero para mí, en primer lugar, antes que cualquier discusión, está la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión de los territorios. ¿Por qué los jóvenes hoy están enfrentados al dilema de tener que irse a las organizaciones armadas y que tienen control territorial? ¿Por qué impera el narcotráfico, la minería ilegal en muchos territorios? Sencillamente porque hay una situación muy grave de pobreza y exclusión en muchos de esos territorios, lo cual no quiere decir que no haya que hacer una política de seguridad, pero la política de seguridad debe partir de la base de que el Estado colombiano
colombiano va a lograr integrar esos territorios, los va a dotar de agua, de energía eléctrica, de vías terciarias, de producción agropecuaria cuando se trata de municipios rurales. Si no resolvemos esos problemas, obviamente el problema de la seguridad se va a convertir y reducir de una manera bastante simple, a mi modo de ver, en un problema simplemente o en un problema únicamente de acción militar y acción policial. Y obviamente pues la policía y las fuerzas militares tienen un papel que jugar, lo están haciendo, pero sobre la base de una política social muy clara en el país. Doctor Iván, usted dice, volviendo con la inquietud de María Alejandra, de que algunos se pueden asustar con la palabra radicalizar esas reformas sociales que el país requiere y reclama y necesita. Esa radicalización de la que usted habla, esa profundización de esas reformas, ¿qué tanto tocan el actual modelo económico que tiene el país? Y se lo pregunto porque es la misma inquietud que a usted le han planteado, entiendo, usted me corregirá, gremios económicos, voceros empresariales, sí, con los que usted se ha reunido muy intenso y le han dicho, oiga, ¿qué va a cambiar usted del modelo? ¿Eso qué va a transformar o en qué va a radicalizar o en qué puede cambiar el modelo económico del país? Yo creo que es muy importante que en esto haya total claridad. Nosotros seguimos la línea que ha planteado en esto durante los años de gobierno tanto el presidente Petro como el Pacto Histórico. Nosotros no estamos por acabar con el capitalismo en este estadio del desarrollo nacional. Creemos que hay que hacer un capitalismo productivo. Y eso significa que haya una redistribución efectivamente de la riqueza, pero que esa redistribución sirva a la prosperidad de la sociedad. Es decir, nosotros creemos que es necesario superar la idea de que acabar con la pobreza es casi que equivalente a hacerle un daño a la riqueza que hay en ciertos sectores de la sociedad. No, yo creo que se puede conciliar la prosperidad de todos los sectores. Y para eso hay todos los recursos, toda la potencialidad de un país como Colombia. Colombia no es un país que tenga problemas como otros en materia de una riqueza natural, de una biodiversidad, de una geografía, de unas capacidades humanas también que le permitan convertirse en lo que hemos querido nosotros, una potencia mundial agroalimentaria. Ese es el planteamiento. Y ese planteamiento en estos años ha mostrado ser un planteamiento correcto. No porque sea una discusión ideológica, sino porque hay cifras que lo muestran de una manera bastante concluyente. Pero la tensión que se ha generado entre el gobierno actual y el sector privado dice otra cosa, doctor Iván, y se lo digo porque el presidente ha decidido dividir al país en buenos y malos, en ricos y pobres, y en que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. ¿Usted va a continuar con ese planteamiento? No, yo no creo que ese sea el planteamiento que ha hecho el presidente, y la demostración más palmaria de esa afirmación es que las empresas, las grandes empresas del país, han tenido ganancias muy importantes. Eso es otra cosa, pero que lo ha dicho, lo ha dicho. O sea que la política no ha sido acabar con la empresa privada. Ha habido una discusión muy intensa, ha habido intentos de un acuerdo nacional, ha habido incluso pactos que han tenido éxito. Yo le menciono uno de ellos porque tuve que ver con él. La venta de tierras por parte de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. O sea que sí ha habido posibilidades de un diálogo. En otros campos no. Bueno, entonces ahí hay un reto. La invitación que yo hago es a que desarrollemos un diálogo honesto, serio, leal, para que podamos lograr la prosperidad del país o seguir desarrollando lo que ya hemos avanzado en esa materia. En este caso es cierto, Colombia desde hace demasiado tiempo se divide entre quienes no tienen nada y quienes lo tienen todo, entre gente que cobra una miseria que a duras penas llega para sobrevivir y algunas familias que acumulan patrimonios millonarios. El salario divide a los colombianos. Bueno, entre esas familias
las que poseen los grandes medios de comunicación, que se cuentan entre las más ricas de Colombia, los Gilinski, los Ardila Lule, los Santo Domingo o los Gómez Martínez, por ejemplo, dueños de El Colombiano, que nos dice lo siguiente: aumentar 23,7% el salario mínimo es compra de votos. Ahora esos hijueputas muertos de hambre querrán votar al partido que les subió el sueldo. Tenemos que hacer algo. Y para evitar la compra de votos, aquí están los millonarios de Colombia centrándose en lo más eficaz. ¿Comprar votos? No, comprar medios de comunicación. Y acabamos con Inflobae, que han puesto a hacer horas extra a su redacción para atacar la subida del salario mínimo. Infobae, salario mínimo de 2026. Dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del gobierno Petro. Los comunistas le quitan su pensión, abuela. Infobae, Marcela Meléndez, nueva directora de FEDesarrollo, lanzó dura advertencia tras el aumento del salario mínimo. Perjudica a muchos trabajadores. ¿Acaso usted piensa que le beneficia que le suban el salario? No, no le beneficia, le perjudica que le suban el salario. ¿A quién va a creer usted? ¿A su propia inteligencia básica o a Inflobae? Pero si lo reconocen ellos mismos, Pablo. Infobae, gobierno reconoció que aumento del salario mínimo 2026 no se fundamentó en criterios legales ni económicos, aseguró experto, no el gobierno que lo reconoció. Un experto asegura que el gobierno reconoció. Bueno. Si cree usted que es bueno cobrar más, se equivoca. Cobrar más es malísimo. Escuche usted a los expertos de Inflobae. Y si usted protesta porque la casta judicial no quiere que le suban el sueldo, también se equivoca, amigo. Infobae advierten que marchas convocadas por Petro tras suspensión del salario mínimo buscarían presionar a la justicia, hace ver a los jueces como enemigos. Varias organizaciones denunciaron que el llamado del presidente a movilizarse frente a sedes judiciales compromete la independencia judicial y el principio de separación de poderes. En Infobae creemos en el principio de la separación de poderes. Los jueces le machacan a usted por un lado y nosotros, los medios de comunicación, le machacamos por el otro, eso sí, por separado. En fin, algunos están ganando a pulso que las próximas movilizaciones en Colombia, además de frente a sedes judiciales, se celebren también frente a las oficinas de ciertos medios de comunicación, por llamarles de alguna manera. Gracias, Manu. Tener 45% de imagen positiva después de casi 4 años que ya está llegando a su final de mandato es estar muy por encima del promedio de los presidentes latinoamericanos a mitad de término, lo cual es muy positivo. Y además esta cifra de imagen positiva de un presidente, en el caso de Gustavo Petro, está en consonancia con la valoración positiva de la gestión del gobierno a nivel general. Y uno de los asuntos que más le ocupa y preocupa a la gente en lo cotidiano, que es la economía. En estas dos variables también la valoración del gobierno por parte de la ciudadanía colombiana es de más del 50%. Es decir, hay una gran parte de Colombia que está de acuerdo con lo que viene haciendo el presidente en todas las aristas del cambio que se propuso en su momento, con ciertas dificultades, porque el Congreso no se lo pone fácil, porque los poderes económicos tampoco, porque los medios de comunicación opositores siguen intentando instalar matrices de opinión que luego están disociadas de la realidad del pueblo colombiano. Algunas de lo que no hay ninguna duda, y lo certifica nuestro estudio demoscópico, es que Iván Cepeda tiene la mejor imagen positiva entre todos los liderazgos en Colombia, con un valor prácticamente similar al que tiene Gustavo Petro, muy por encima de Abelardo de la Espriella, muy por encima de las Paloma Valencia, de Vicky Dávila y de algunos otros ensayos de la derecha para contrarrestar esta fuerza social de cambio que es el petrismo. Y además, cuando simulas posibilidades, insisto, todavía con prudencia, estamos lejos de la primera vuelta, pues Iván Cepeda sigue siendo el candidato mucho más votada, y con cualquier escenario de segunda vuelta también obtendría una potencial victoria. El techo electoral podría votar a Iván Cepeda está muy por encima de Sergio Fajardo, de Claudia López, de Paloma Valencia, de Cabal, de Vicky Dávila, por supuesto también de Abelardo de la Espriella, que eso sí, vamos percibiendo que hay un espíritu, podríamos decir, de que se está insertando el espíritu de segunda vuelta en la primera. La primera pregunta obvia es ¿por qué estamos acá? Muchos partidos políticos y muchos compañeros en el Congreso hacen cálculos políticos, a ver qué dicen las encuestas,
y luego llegan a pedir de todo y a negociar. Yo tuve la oportunidad de hablar con Iván hace unos días en el apartamento, y yo le dije: aquí no hay cálculos, Iván. Usted ponga la fecha y todo el verde progresista llega. Porque no hay cálculos. Porque lo que hay es una agenda de transformación. Todas y todos nosotros creemos en los derechos de los trabajadores, que pagarles más no es empobrecer al país, o que tengan salud, pensión, riesgos laborales como los estudiantes del SENA, no es quebrar empresarios, es sencillamente dignificar la vida del ser humano, ¿cierto? Nosotros somos del Partido Verde, y yo, por ejemplo, creo que hay que sacar petróleo y gas, pero no creo en el fracking ni en los mecanismos no convencionales. Por eso somos de la Alianza Verde, ¿cierto? Pero además, qué pena estas palabras, esos fachos que prometen solo devolvernos, prometen otra cosa, que es el mayor riesgo que tenemos, y es acabar con los derechos que hemos conquistado durante años. Porque a uno le dicen, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Marta, ¿cuánta sangre ha corrido debajo del puente para lograr, o que las mujeres lograran los derechos que hemos logrado? ¿Cuántos sindicalistas murieron en la época de los 90 y los 2000? Y hoy por fin otra vez tenemos derechos laborales dignos. ¿Cuántos líderes y lideresas han sido asesinados solo por pedir un poquito de tierra? Y hoy podemos decir que más de 1 millón de hectáreas se están entregando a campesinos y campesinas. Las cosas cambian. Las cosas cambian y van a seguir cambiando. Quiero comenzar reconociendo con respeto y admiración el papel de Ariel Ávila, su valentía, su coherencia y su compromiso con la verdad. También lo hago con las congresistas y los congresistas, con las y los elegidos que lo acompañan de la ala progresista de la Alianza Verde. Han decidido unirse hoy a la gran Alianza por la Vida en un momento decisivo del proceso de convergencia en el que estamos para ganar, como lo vamos a hacer con Aida Quilcue el próximo 31 de mayo, cuando comience el camino del segundo gobierno progresista y social de nuestra historia republicana. Tengan ustedes la certeza. Este país no se puede llamar Colombia sin el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Somos parte del ADN de esta hermosa tierra. Por eso quiero reivindicar la lucha de nuestro primer presidente negro, el presidente Nieto. Aunque la historia lo quiso borrar, ya Colombia tuvo un presidente afro que lideró a esta nación con dignidad y con reivindicación. Desarrollarse a muchos jóvenes, mujeres y ciudadanos acceder a la educación superior. En mi territorio aún el 30% de nuestros jóvenes son analfabetas. Tenemos que cerrar esa brecha de desigualdad con nuestros territorios afrodescendientes. Tenemos que continuar con nuestro gobierno del cambio, que ya iniciaron acciones de reivindicación para nuestra gente. Agradecemos al presidente Gustavo Petro por Tumaco, con 257.036 habitantes en 385 años de existencia, nunca había tenido la oportunidad de consumir agua potable, y hoy el acueducto va a ser una realidad gracias a nuestro gobierno del cambio. Para que nuestra población afrodescendiente, raizal y palenquera entienda de una vez por todas que el camino es avanzar en la reivindicación de nuestros derechos, y el único que garantiza eso se llama Iván Cepeda Castro, nuestro próximo presidente. Desde el Movimiento Libres vamos a empezar a recorrer cada vereda, cada ciudad, cada pueblo, cada río, para pedirle al pueblo que debemos ganar en primera vuelta la presidencia. Gracias, gracias.
Me complace, enorgullece y me emociona estar aquí con este gran movimiento Libres. Gracias, Oscar, gracias, Ángela, gracias a todas y todos ustedes desde los territorios. Mi compañera, fórmula vicepresidencial, futura primera mujer indígena vicepresidenta de Colombia, Aida Quilcue, les manda gran abrazo. Está recorriendo el país también en esta poderosa ola progresista que se explaya por todo el país, hay que decir. He preparado para esta noche, en este acto maravilloso, un discurso que lleva el siguiente título: Seremos libres del racismo y de la opresión. Queridas compañeras y queridos compañeros, su decisión de hacer valer sus derechos civiles han hecho un aporte fundamental que ha democratizado a la sociedad colombiana. Hoy, cuando anunciamos este trascendental acuerdo con el Partido y Movimiento Libres, debemos insistir en nuestra posición de principios. Somos antirracistas, no solamente condenamos el racismo. Que se entienda bien, desde la revolución ética que pregonamos, partimos de la convicción de que una sociedad auténticamente justa y democrática no puede coexistir con el racismo. Desde la abolición de la esclavitud y la revolución de los derechos civiles, la humanidad también abolió la execrable condición de que solamente podían ser considerados ciudadanos libres los varones blancos y latifundistas. Hoy ya no estamos en esa época en Colombia, que lo escuche bien el establecimiento. Hoy ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida.